Buenos días, buenas tardes. Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Vamos a tener una charla, espero que amena, sobre este tema que es, pues como decía Manuel, bastante controvertido. Voy a comenzar con una anécdota, una anécdota que me contaron. Una mexicana le decía a una española: tus antepasados nos conquistaron. Y la española le contestó: no, fueron los tuyos, los míos se quedaron en España. Esta anécdota nos da una clara idea de lo que es todavía esta carga que tenemos sobre la conquista. Vamos a tratar de ver el fenómeno complejo que es la conquista desde varios aspectos, de varias perspectivas. Primero quisiera que ustedes se hicieran conscientes de que la conquista de México y de Hispanoamérica, hablamos de México, pero hablamos de Perú y de toda la América hispana, incluso de la América sajona, era algo inevitable. Era algo inevitable. Si no hubieran llegado los españoles y los portugueses, hubieran llegado los ingleses o los holandeses o los franceses, porque Europa estaba en este momento en un proceso de expansión. Y América no, ¿sí? América era un continente relativamente recientemente colonizado por Homo sapiens. Apenas 12.000 años tenía Homo sapiens en América. En ese sentido podemos hablar de un nuevo continente, ¿sí? Los europeos habían llegado a un momento de expansión provocado por tres circunstancias. Una expansión económica que exigía, en una economía que se había desarrollado a partir de las ciudades, del comercio y del crédito, exigía metales preciosos. Y esos metales preciosos fueron uno de los motores por los cuales se impulsó el descubrimiento de América. Ellos no pensaban en América, estaban pensando en África, estaban pensando en Asia, que era lo que conocían, ¿no? América literalmente se les apareció, ¿no? Se toparon con América, no esperaban que hubiera ahí eso. Y sin embargo, eso que encontraron les dio suficientes metales preciosos como para impulsar ese nuevo sistema económico mundial que se conoció como el capitalismo tiempo después y que estaba apenas en sus orígenes. Es decir, América se inserta en este proceso de apropiación de metales preciosos que es parte de este proceso global en el que todavía vivimos, ¿sí? Entonces, este primer aspecto es fundamental para entender la conquista, ¿no? La expansión comercial, crediticia y sobre todo de apropiación del principal medio que tenían los europeos de intercambio, que eran las monedas de metales preciosos, básicamente el oro y la plata. Un segundo aspecto que también nos va a permitir entender este proceso es la formación de un imperio con pretensiones universales. Recuerdan que Occidente, desde el Imperio Romano, se manejaba en estos términos universales, ¿no? El Imperio Romano había dominado todo el Mediterráneo, en algún momento perdió sus posesiones por la invasión islámica. En Occidente, recuerdan, las invasiones germanas terminaron por disolver este antiguo conglomerado, esta unidad pluriétnica y multicultural que era el Imperio Romano, pero la idea imperial siguió viva en Europa. Y siguió viva cuando Carlomagno en el siglo VIII comenzó a tratar de reconstruir ese antiguo imperio romano con esta idea y fracasó, ¿no? El imperio se desgregó, se dividieron en monarquías, surgió Francia, surgió Alemania. Los emperadores otónidas, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, intentaron también reconstruir la idea del imperio, también fue un total fracaso. Y sin embargo, la idea imperial seguía ahí viva, ¿no? Y seguía ahí viva porque en esta historia del mundo vamos a asistir a procesos de universalización y procesos de regionalización, ¿no? Es decir,
La universalización se da a partir de grandes unidades imperiales que crean unidades lingüísticas, de administración, unidades en las cuales el tránsito de mercancías es bastante seguro, ¿no? Porque finalmente los imperios hacen guerra, pero también producen paz, ¿sí? Y esto va a ser lo que va a generar esta idea imperial que va a consumarse en el siglo XV, a principios del siglo XVI, con Carlos V, ¿no? Recuerdan, Carlos V es un emperador que tiene esta idea, ¿no? Y está rodeado de un grupo y toda una mentalidad colectiva que piensa que este imperio es el último imperio antes del fin de los tiempos, ¿no? La idea apocalíptica, esta idea de que el fin del mundo se aproxima, generó a lo largo de la Edad Media la idea de que va a haber antes del fin del mundo un imperio universal, un emperador que va a gobernar sobre todos los seres humanos del planeta, ¿sí? Y un papa que va a ser el papa angélico, ¿no? Vamos a hablar después de la religión, pero quiero que tengan en cuenta que esta idea imperial está muy unida a la idea religiosa. Y resulta que en la cabeza del emperador Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, se conjugaron muchísimos territorios por herencias, ¿no? Algo que él no planeó, lo planearon sus antepasados, los reyes católicos, ¿sí? Los padres de su madre Juana y los emperadores austriacos, ¿no? Los ascendientes de su padre Felipe, ¿no? Maximiliano de Austria. Recuerdan que Carlos V heredó entonces un imperio enorme, un imperio que abarcaba toda la península ibérica, una buena parte de Italia, el sur de Italia, Sicilia, algunos territorios en el norte que conquistó gracias a sus hazañas guerreras, le arrebató o compitió con Francia y se los ganó, y por supuesto Austria, Borgoña, Flandes, el centro, una buena parte del centro de Europa, ¿no? En Alemania no tenía muchas posibilidades porque Alemania estaba muy dividida y recuerdan, se dividió aún más cuando surge la Reforma Protestante. Entonces, este imperio universal pretende también abarcarlo todo y América se inserta dentro de esta idea de un imperio universal. ¿Sí? Es el paso obligado a esta unificación final de la humanidad bajo una sola cabeza, un rey católico. Comercio, metales, idea universal. Imperio abarca toda la humanidad, idea universal. El tercero de los factores universalistas que van a propiciar no solamente el descubrimiento, sino la transformación de las comunidades indígenas que habitaban América es la religión católica, ¿sí? Recuerdan que el catolicismo, el cristianismo en general, igual que el islam, son religiones con pretensiones universales. Esas pretensiones universales son, digamos, consecuencia de un monoteísmo muy circunscrito al pueblo judío, es decir, el monoteísmo judío, que se expande a toda la humanidad. Es decir, la gran aportación de estas dos religiones, el islam y el cristianismo, hijas del judaísmo, es que consideran a la humanidad como una. Antes de esto no existe la idea de humanidad, ¿sí? Los romanos se sienten romanos y los griegos griegos y los demás son bárbaros, ¿no? No son humanos, son semihumanos. Sí, hablan y caminan y tienen características humanas, pero la idea de una humanidad universal, eso no existe. Cada pueblo se siente el ombligo del mundo, ¿sí? En todo el planeta pasa esto. Cuando surge el cristianismo y el islam, surgen como religiones que pretenden que toda la humanidad debe salvarse en sus términos y esa salvación les va a venir únicamente si reciben el mensaje, ¿sí? Y esta idea universal cristiana e islámica va a ser la que va a producir de nuevo esta universalidad. Cuando la Iglesia católica está en un momento de crisis por la Reforma Protestante, se está dividiendo la Iglesia, hay varias iglesias que no obedecen ya al Papa, en ese momento aparece América, y América se ve como la solución a este dilema, ¿no? Los indios americanos van a llenar los espacios celestiales que han dejado los protestantes y todos los enemigos de la fe.
¿no? Esta idea universal cristiana, católica, es una idea también muy combativa, ¿no? Recuerdan en este concepto de que Dios es un Dios de los ejércitos y las fuerzas del mal están luchando contra las fuerzas del bien. Y esas fuerzas del mal están representadas por los herejes, protestantes, judíos, por los musulmanes y por los idólatras. Recuerdan las grandes campañas que desde Carlos V y después con Felipe II se hacen contra el turco, forman parte de esta cruzada, ¿no? Las grandes campañas que se hacen contra Inglaterra, Holanda, etcétera, son parte de esta campaña. Y por supuesto, cuando en América se descubre que los indios son idólatras, es decir, veneran a Satanás, la cruzada contra Satanás se prolonga en América. Y parte de la evangelización tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, esos tres factores universalizadores, el factor comercio, moneda, metales, el factor imperio y el factor religión universal, van a determinar por qué América cae dentro de esta esfera de influencia y por qué América entra a los inicios de este mundo global en el que estamos viviendo y por qué Occidente es la primera civilización que se va a imponer sobre el planeta. ¿Por qué no China? Porque China no tenía estos tres factores, ¿no? Porque China no pretendía ser una religión, imponer la religión universal, ni pretendía tener un comercio universal, ni pretendía ser un imperio universal. Los chinos se la pasaban viendo su ombligo, ¿sí? Entonces, fue este factor el que propició la conquista. Hablar de conquista generalmente nos remite a una conquista, ¿no? La conquista de México Tenochtitlan. Decimos México se conquistó en 1521. Esto es una gran mentira, ¿no? Es una gran mentira. La Ciudad de México Tenochtitlan se conquistó en 1521. México como país duró 3 siglos en conquistarse. Y todavía en el siglo XIX continuaba una de las conquistas, la conquista espiritual. ¿Recuerdan un personaje que nos han vendido los gringos en sus películas de vaqueros? Se llama Jerónimo. El señor Jerónimo era un comanche, ¿no? Lo único que tenía que cristiano era el nombre, fue bautizado en una misión franciscana. Era lo único que tenía de cristiano. Pero nos habla que a mediados del siglo XIX, por 1860, todavía había misiones franciscanas en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Y esto era parte de la conquista. Si la conquista, entonces vamos a verla como un conjunto de fenómenos que no solamente tienen que ver con lo militar, ¿no? Ciertamente el primer proceso conquistador es un proceso militar, pero no solamente militar. Hay también un proceso de pactos, de pactismo, ¿sí? Una mezcla entre diplomacia y lucha armada, ¿no? Eso vamos a verlo cuando hablemos de la ayuda que recibió Cortés de las comunidades indígenas, ¿no? La conquista no se pudo haber hecho sin los indios. Muy difícil que 10 españoles, un puñado de españoles, 100 españoles, 100, menos de 100, hubieran conquistado a millones de personas, si no hubieran tenido la colaboración de esos millones de personas, o de una parte de ellos, ¿sí? Igual pasó en Perú. El segundo aspecto, dentro de esta conquista militar debemos tener también en cuenta que hay pugnas entre los capitanes españoles, ¿no? Los españoles no son un bloque, ¿sí? Todos tienen intereses personales, no hay un concepto de España conquistando, ¿no? Son intereses personales, familiares, clientelares, que están buscando su propio beneficio, ¿no? Tenemos el caso de Diego Velázquez, que llega a Cuba independizándose de Diego Colón, que era el gobernador, el hijo de Cristóbal Colón, el gobernador de Santo Domingo, ¿sí? Y lo mismo que hizo él con Diego Colón, lo hizo Cortés con él, ¿no? Después Diego Garay, que era gobernador de Jamaica, ya se había independizado también de Diego Velázquez y andaba buscando tierras donde expandirse por el Pánuco.
¿no? Y después vamos a ver cómo Cristóbal de Olid, que es mandado a Sudamérica, a Centroamérica, a las famosas Ibueras por Cortés, hace lo mismo, ¿sí? Se independiza de su protector para volverse él el conquistador, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso muy complejo que no podemos simplificar nada más con decir, llegaron los españoles y conquistaron, ¿no? Sí, hay un conglomerado de españoles con intereses propios. Un segundo aspecto es que la conquista hubiera sido insuficiente, hubiera sido muy difícil conservar a estos pueblos sometidos si no se hubiera dado un proceso casi simultáneo de colonización, ¿no? Colonización que primero significó el reparto de tierras y de indios en encomienda, y después en la fundación de ciudades, ciudades que muchas veces estaban en centros donde no había una población indígena previa, ¿sí? Piensen en Puebla, por ejemplo, o en Oaxaca, o en Valladolid, o en Guadalajara, ¿sí? O poblaciones que eran no muy sobresalientes, como Mérida, donde había un pobre pueblo indígena antes de la llegada de los españoles. Entonces, estas ciudades nuevas van a ser parte fundamental del proceso de conquista, ¿sí? Porque la conquista, insisto, no solamente fue una conquista armada. Estas conquistas también tuvieron que ver con la introducción de nuevas tecnologías, traída de animales de carga y tiro, con introducción del hierro, de la rueda, en fin, toda una conquista también de tipo tecnológico. Y un tercer aspecto que tampoco podemos olvidar es también lo que se ha denominado la conquista espiritual, es decir, la cristianización por los frailes. No podemos entender la cantidad de pueblos indígenas que hay ahora en nuestro país, pueblos poblados, sin entender la labor que los frailes realizaron como congregadores de estos pueblos. Los creadores de esas comunidades son los frailes, ¿sí? Ciertamente había pueblos prehispánicos. Esos pueblos prehispánicos fueron la base sobre las cuales los frailes construyeron los nuevos pueblos coloniales, pero muchas veces los construyeron incluso lejos de los antiguos centros ceremoniales, ¿sí? Existe la errónea idea de que los frailes construyeron siempre sus iglesias sobre las pirámides, y esto fue más bien excepcional, ¿sí? Pueblos, por ejemplo, como Tlaxcala, la actual Tlaxcala, se fundó en el medio de los 4 señoríos tlaxcaltecas que estaban en las montañas. Recuerdan, la palabra altépetl significa agua, cerro, y era la palabra para definir un pueblo. Y el pueblo era un centro ceremonial, un lugar de tributo, es decir, un palacio, y un mercado. Esos 3 elementos, ¿no? El teocalli, el tecpan y las 3 T's, ¿no? Y el tianguis serán la base sobre la cual se asentaron los frailes, pero en otro lugar, que no era el cerro, sino en el valle, ¿no? Así tenemos a Huejotzingo, tenemos un montón de poblados que surgieron precisamente en nuevos espacios, llamándose igual que los antiguos pueblos, ¿no? Otros como Cholula, como la Ciudad de México, como muchas de las ciudades de los alrededores del lago, como Texcoco, como Tacuba, ellos sí se asentaron sobre poblados prehispánicos, o como Pátzcuaro, ¿sí? Esos sí fueron pueblos indígenas prehispánicos que siguieron funcionando, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ante este complejo proceso que significó la conquista es, primero, generalizar, ¿no? Hacemos generalizaciones que, si nos ponemos a rascarle un poquito, pues no se sostienen mucho, ¿no? Y segundo, no podemos hablar igual de una región y decir que esa región es igual a otra, ¿no? No es igual la conquista que se dio en Mesoamérica. Mesoamérica son pueblos sedentarios, son pueblos donde hay tributación, donde están acostumbrados a ir a santuarios, a lugares donde hay veneración a dioses, donde hay una casta sacerdotal y guerrera, donde hay una organización de trabajo comunal, el tequio, ¿no? Donde hay tributos. Todo esto hace que la conquista española sea mucho más rápida
que en territorios donde hay pueblos nómadas, donde no hay ciudades, donde la gente anda cazando y recolectando, donde no hay estructuras sociales y políticas, donde no hay gobiernos, ¿no? Donde los clanes son familias que van buscando el alimento en extensos territorios y no están sedentarizados, no pagan tributo. Todo esto hace que las conquistas sean totalmente distintas. No es gratuito que los grandes centros virreinales que se fundan en América estén fundados sobre las dos grandes realidades prehispánicas de alta civilización, Mesoamérica y el área andina, ¿no? Es ahí donde se fundan los virreinatos, porque esos virreinatos se aprovechan de una realidad prehispánica existente que funcionaba muy bien y que sigue funcionando gracias a esto, ¿no? Los españoles utilizan esta realidad prehispánica para funcionar, ¿sí? Y por supuesto, vamos a ver, parte de este funcionamiento se debe a los aliados indígenas, tanto para los frailes como para los conquistadores. Matthew Restall, un investigador norteamericano, publicó hace ya algunos años un libro que se llama Los 7 mitos de la conquista. Me voy a basar en él un poco, obviamente ampliando algunos de los temas, para explicarles esto que fue, digamos, el complejo proceso de la conquista militar. Después vamos a hablar un poco de la colonización y de la evangelización, pero como básicamente nuestra idea de conquista es la conquista militar, ¿no? Vamos a hablar de estos 7 mitos. Primero, el primer mito es que son hombres excepcionales, ¿no? Que son hombres únicos, ¿no? Claro, ¿por qué pensamos que son hombres únicos? Bueno, porque nuestra principal fuente de información, de los principales documentos que tenemos sobre sus hazañas, fueron escritas por ellos mismos. ¿Sí? Si leemos las cartas de Cortés, autoguayabazos, ¿no? Yo fui, yo hice, ¿no? Soy buenísimo, ¿no? Estamos entonces ante relaciones de méritos que nos hablan de las hazañas que realizaron, porque están pidiendo al rey privilegios, exenciones, títulos, ¿no? Es decir, algo que no tenían. Porque la mayor parte de estos hombres son unos donadie, ¿no? Llegan con una mano adelante y otra atrás. Son hidalgos, según ellos, cuando mucho, y el hidalgo es un miembro de la baja nobleza que no tiene tierras. Alguien que tenía tierras o que tenía una posición no se venía a América a perder la vida, ¿no? Son gente muy, muy pobre, ¿no? O con muchas ambiciones. Muchos de ellos hijos de campesinos, ¿sí? Y quieren aquí ser señores, quieren reconstruir aquí su idea de lo que debe ser un señor feudal, tener tierras y tener gente que se las trabaje, ¿no? Porque ellos no vienen a trabajar la tierra, vienen a ganar la tierra y con sus méritos militares van a conseguir eso, ¿no? Y por eso cacarean lo que hacen, ¿no? Recuerdan el dicho, ¿no? No solamente es importante poner el huevo, sino cacarearlo, ¿no? Y ellos son los que hacen, ¿no? Cacarean su huevo, ¿no? Miren todo lo que hicimos, ¿no? Y ahí tienen a Bernal Díaz diciendo, Cortés no fue el único, ¿no? Hay un montón de conquistadores que hicieron muchas cosas y yo soy la voz de ellos, ¿sí? Entonces son relaciones de méritos, ¿no? Tiene que ver también con un sistema muy legalista, ¿no? Recuerdan, todo el sistema español se ha construido a lo largo de la Edad Media a partir del derecho romano y esta idea de que todo debe ser legal, ¿sí? Pero claro, la legalidad se puede manipular. Todos sabemos que las constituciones y las leyes pues no son ciertamente algo fijo, ¿no? Entonces, el legalismo está muy relacionado con esto, ¿no? Es decir, Cortés dice, yo no conquisté, hice un pacto, ¿no? Moctezuma me entregó su reino. ¿Por qué destruir México Tenochtitlan? Porque faltaron al pacto, ¿no? Ellos nos atacaron, nosotros no atacamos, ¿no? Ellos nos encerraron en el palacio de Axayácatl cuando nosotros veníamos de paz. Nosotros venimos de muy buen modo, ¿no? Sí, nada más se hicieron prisionero a Moctezuma, derribaron el ídolo de Huitzilopochtli, ¿no? Pero no hicieron nada,
¿no? Entonces ellos están justificando legalmente porque esta conquista es una conquista legítima, ¿no? Porque recuerdan esta idea de la guerra justa, que es una idea que viene de San Agustín, ¿no? ¿Cómo se justifica una guerra? Pues si alguien me ataca, me defiendo, ¿no? Para proteger a los débiles, ¿no? Es otra justificación de la guerra justa, ¿no? Los mexicas eran unos bárbaros, tenían sometidos a los pueblos y nosotros venimos a liberarlos, ¿no? La guerra justa está ahí detrás, es el legalismo, ¿no? También se están solicitando cargos. Cortés lo primero que dice, virrey, ¿verdad? Por lo menos, ¿no? Consigue capitán general, pero él quiere, ¿no?, ser el gobernador de estos reinos. Y premios, los premios son tierras y encomiendas. Las encomiendas son indios, para que trabajen y tributen. No se les dan los indios, se les da el trabajo y el tributo de los indios. Porque los indios, en teoría, de nuevo legalmente, son hombres libres, vasallos del rey de España. ¿Perdón? En teoría. Por eso dije en teoría. Un segundo mito es que los ejércitos que llegan son los ejércitos del rey, ¿no? Como si el rey hubiera armado. Piensen ustedes que está haciendo Carlos V en este momento en Europa, ¿no? Está armando ejércitos plurinacionales, pluriétnicos, multilingüísticos, ¿no? Cuando el saqueo de Roma en 1537 es saqueado por los ejércitos de Carlos V, ahí hay protestantes, hay alemanes, hay suecos, hay suizos, hay ingleses, hay franceses, hay catalanes, hay italianos. Todo el mundo está metido ahí, ¿no? Y dejan grafitis en el Vaticano, y aquí estuvo Hans, ¿no? Son gente que está formando un ejército regular. Pero los que llegan a América no son un ejército, ¿no? Son aventureros. Son gente que tiene sus propios intereses, ¿no?, personales, familiares. Muchas veces vienen con sus primos, ¿no? Igual que, pues, como pasa siempre, ¿a quién voy a llamar? Pues a mi familia, ¿no? Cortés viene con sus primos. Cuando llegan a las Antillas, recuerden, hay una conquista previa en las Antillas. Cuando están en Santo Domingo, en Jamaica, en Cuba, lo primero que hacen es llamar a sus parientes, ¿no?, para tener a su núcleo familiar y apoyarse mutuamente. Sus afanes son dos: buscar oro, ¿no?, por eso el afán de oro, ¿no?, está el tesoro de Moctezuma, y gloria. Recuerdan que todos estos hombres vienen inspirados por la novela de caballería, ¿no? Vienen inspirados por las grandes hazañas de los caballeros andantes, ¿no?, que salvan princesas, luchan contra dragones, ¿no? Se la pasan haciendo hazañas, ¿no? Van a la cruzada, ¿no? Esto es lo que los alimenta, ¿no?, su literatura. Conseguir gloria para el futuro y oro para el presente. Un tercer mito es que todos los conquistadores son españoles, ¿sí? Pues no, ¿sí? Muchos son andaluces, sí, el grueso del ejército, entre comillas, de Cortés, son extremeños, ¿no? Todos parientes, ¿no? El mismo Cortés era pariente de Pizarro, el conquistador de Perú. El conquistador de Yucatán, Montejo, era también de esos aliados cercanos. Todos proceden de estas villas de Medellín, de Trujillo, estas villas de Extremadura, ¿no? Todos se conocen, pueblos chicos, ¿sí? Pero muchos no son. Por lo pronto tenemos algún griego por ahí, ¿sí? Tenemos también italianos, ¿no? Igual que estos que llegaron con Colón y Américo Vespucci, todos estos también. Hay muchos italianos que pertenecen al imperio, ¿no? Y después tenemos negros, vienen esclavos. Y en las batallas los esclavos se defienden e incluso a veces protegen a sus amos y se ganan su libertad, ¿no? Y resulta que tenemos conquistadores negros, africanos, que reciben encomiendas, ¿sí? Reciben encomiendas.
Hay un conquistador negro que hace una capilla a los mártires, ¿no? Y que nadie dice que es negro hasta que después algún investigador, Restal entre ellos, descubrió que era un africano exesclavo que había sido liberado, ¿no? Y no tenemos uno o dos, tenemos muchos casos en todas las conquistas en América, en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica. Y después tenemos a todos los conquistadores indígenas, que nos olvidamos que la conquista hubiera sido imposible sin ellos, ¿sí? Los aliados tempoaltecas, que estaban ya hartos de los mexicas, los aliados tlaxcaltecas, que estaban ahí marginados y que los mexicas no los dejaban ni pasar sal, ¿sí? Todos los pueblos, los mexicas habían logrado pactos con muchos pueblos, por eso podían gobernar, pero no todos los pueblos que estaban sometidos al mexica estaban con ellos de muy buena gana, ¿sí? Eso también nos permite explicar por qué una buena parte de los ejércitos, si no es que podríamos atreverme a decir el 70-80% de los ejércitos españoles eran indígenas, ¿sí? Y no solamente en la conquista de México Tenochtitlan, en la conquista de los señoríos de Tehuantepec, en las conquistas de Sudamérica, en Guatemala. Los ejércitos que llevó Pedro de Alvarado para conquistar Guatemala eran ejércitos mexicas, ejércitos que hablaban náhuatl. Hay todavía barrios en Guatemala que se llaman Mexicalcingo, sí, el pequeño Mexiquito, ¿sí? Porque eran gente mexica que fue a la conquista. Y los ejércitos de Montejo en Yucatán eran mayoritariamente ejércitos indígenas. Y el norte, cuando está conquistando el norte, muchos de los ejércitos del norte son indígenas. El fundador de Querétaro es un indio otomí, ¿sí? O mestizos, ¿sí? Entonces, estamos ante otro mito. La conquista la hicieron los españoles. No, la hicieron los españoles con un montón de aliados indígenas, algunos africanos y otros europeos. Después, otro de los grandes mitos, el éxito inmediato, ¿sí? Se conquistó México Tenochtitlan, todo el imperio cayó. Es decir, 1521 es el inicio de un larguísimo proceso, larguísimo, que duró 3 siglos y más. ¿Qué significa esto? Primero, cuando cae México Tenochtitlan, después de este famoso sitio, ¿no?, que duró varios meses, y después recuerdan, 2 años después de llegar, llegó en 1519, está conquistando México Tenochtitlan 2 años después, o sea, no fue fácil, no fue rápido, no fue inmediato. Después de esto viene la búsqueda de metales, ¿no? Manda a sus capitanes a buscar zonas donde conseguir metales y aliados, ¿no? Recuerdan, Cristóbal de Olid es enviado a Michoacán y los señoríos purépechas dicen: lo que le pasó a México Tenochtitlan es terrible, la ciudad más grande de Mesoamérica ha caído. No queremos lo mismo para Tzintzuntzan, ni para Pátzcuaro, ni para Iguazio. Con esa triple alianza purépecha se rindió de buena manera, ¿no? Y se convirtieron en aliados de Cortés. Incluso Francisco Tanganchuan, el Calzónzin de Tzintzuntzan, se bautizó como Francisco, ¿no? Porque los franciscanos lo bautizaron. Igual pasó con los señores de Tlaxcala, con Maxicatzin, con el señor Iztlizóchitl de Texcoco, ¿no? Es decir, todas estas regiones cayeron así porque se aliaron con el conquistador, pero otras no, ¿sí? Hubo regiones, por ejemplo, en la zona Yopitzinga, en Guerrero, que tardaron todavía varias décadas en ser sometidas. Los mijes de la Sierra Alta de Oaxaca, todavía en el siglo XVII estaban dando lata, ¿no? En Tehuantepec hay continuas rebeliones, ya no digamos en Yucatán, ¿sí? O sea, la conquista no fue inmediata. Uno de los grandes errores que tenemos cuando hacemos historia simplificada es no considerar que este país es un país muy complejo y es un país con muchísimas regiones y regiones muy diversas, y cada una de las regiones tiene su historia, ¿sí? Así como cada una de las conquistas tiene su historia, ¿no?
A veces fue muy fácil insertarse en el gobierno español, ¿no? Cuando los caciques se aliaron con los conquistadores y recibieron, por supuesto, como beneficio, tierras, indios y convertirse en gobernadores españoles de estos pueblos. Pero otras veces no. Otras veces la resistencia fue muy fuerte, ¿sí? Y ya no digamos más al norte, ¿no? Cuando nos vamos a la frontera de Mesoamérica, que es el río Lerma-Santiago, ¿no? Complejo hidráulico, ¿no? Que desemboca, recuerden, en la laguna de Chapala y después en el Océano Pacífico. Esa era la frontera con los chichimecas. Más allá de esa frontera, la conquista fue dificultísima. Se dio porque se descubrieron las minas de Zacatecas y era necesario llegar a Zacatecas y traer el mineral de allá, en medio de pueblos chichimecas que asaltaban las caravanas, robaban, mataban, descabellaban a la gente y literalmente fue una guerra a sangre y fuego que duró 50 años. Esa conquista no se menciona cuando hablamos de la conquista de México. Y esa conquista terminó siendo una conquista hecha comprando la paz por un capitán mestizo, hijo de un aguachichil y de un español que se llamaba Miguel Caldera. Esa conquista nadie la menciona y es fundamental para entender la formación de este centro del país que es el Bajío. Y a partir de ahí las conquistas del norte siguieron el mismo modelo, ¿sí? Conquistas armadas, con misiones, con reales de minas, con pueblos indígenas trasplantados desde el centro, de nuevo los indígenas colonizando, ¿sí? Otomíes, tlaxcaltecas, purépechas, esa fue la conquista del norte, ¿no? En San Luis Potosí hay comunidades que se llaman Tlaxcalilla, ¿sí? Los otomíes estaban presentes en el descubrimiento de minas en las zonas tan lejanas como Cerralbo o Cadereyta, ¿no? Mestizos, mulatos, indígenas. Estamos en un proceso en el cual la conquista no fue inmediata, les digo, duró 3 siglos. El otro gran mito, el quinto mito, ¿no? El quinto mito es la comunicación fue eficaz, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es comunicarnos? ¿No? Comunicarnos primero es tener un código común, no solamente una lengua común, sino un código común, ¿no? Todos aquí estamos hablando y entendiendo el castellano, ¿sí? Aquí estamos en un acto comunicativo porque tenemos códigos comunes y una lengua común, ¿no? Imagínense que llegan los marcianos, ¿no? Hablando marciano, ¿no? Con códigos totalmente distintos a los nuestros. Claro, los indígenas eran humanos y por lo tanto teníamos códigos comunes como humanos, ¿sí? Pero la comunicación de lenguas tan distintas es de por sí difícil, ¿no? Ahora imagínense, llega Cortés a las playas de Campeche, de Bacalar, de la zona del actual Quintana Roo, se encuentra a 2 náufragos de expediciones anteriores, ¿no? Uno ya es completamente maya, ¿no? Gonzalo Guerrero. Él ya está hecho un maya, ¿no? Y está moreno por el sol, tiene hijos mayas, está casado con una maya, y él dice, yo no me voy, porque tengo mi vida, ¿no? Y el otro, que era medio clérigo, parece, dice, sí, yo sí voy, yo no quiero a los mayas, ¿no? Y habla maya y castellano, por supuesto, se topan después con la Malinche, ¿no? Recuerdan, la Malinche se la regala, la Malinche ve en una zona donde se habla maya y náhuatl, parece que su lengua madre era el náhuatl, pero una versión del náhuatl, ¿no? Y hablaba la lengua maya que se hablaba en Acalan, es en un señorío que está en la laguna de Términos, y que no era el mismo maya que hablaban los mayas que estaban en Quintana Roo, mucho ojo, ¿sí? Es decir, las lenguas tienen una gran cantidad de variantes lingüísticas, ¿sí? Nosotros hablamos castellano y somos de la misma familia lingüística que el francés, pero ¿ustedes le entienden francés si no saben? ¿Sí? El italiano, más o menos el portugués, por ahí, ¿no? Bueno, el catalán, ¿no? Pero nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, así pasaba con los mayas, con los nahuas, con los zapotecos, con los mixtecos. Hay variantes lingüísticas, a veces muy pronunciadas, ¿sí?
Ahora imagínense estos dos personajes, ¿no? La Malinche y Jerónimo de Aguilar, llegando a Totonacapan, ¿no? Donde los totonacas, no todos hablan náhuatl, hablan totonaco, ¿no? Entonces, ustedes han jugado el juego de ese teléfono descompuesto, ¿no? Pues era esto, ¿no? Cortés se quiere comunicar con los totonacas, ¿no? Hay un intérprete de totonaca que habla náhuatl. El náhuatl se lo traduce la Malinche, la Malinche le traduce del maya al náhuatl y del náhuatl al totonaco. Y eso pasó para el español. Imagínense este paso de ida y vuelta, ¿no? Solamente es tardadísimo, sino además, ¿quién sabe lo que entendieron? ¿Quién sabe lo que entendieron? ¿Sí? Hubo una comunicación eficaz, ¿sí? Pues el elemental, sí, ¿no? El náhuatl, igual que el castellano, son lenguas muy complejas, sumamente complejas, ¿no? Hay variantes, hay dobles sentidos, el náhuatl es una lengua sumamente reverencial, ¿no? Dice Restal, tiene una anécdota muy chistosa, cuando Moctezuma le dijo, estás en tu casa, pues es reverencial, como nosotros decimos, estás en tu casa, y Cortés se lo tomó en serio. ¿Sí? Porque para él estar en mi casa es mi casa, sí, gracias, ¿no? ¿Me estás entregando tu reino? ¿No? Sí, sí queda claro, esto es un gran problema en la conquista, ¿no? Y fue un gran problema después, los intérpretes. Recuerdan que hay un dicho italiano que se dice traduttore traditore, ¿no? El que traduce traiciona, ¿sí? Los frailes que llegan en el proceso de evangelización, ¿no? Llegan y comienzan a predicar en castellano, pues nos hablan señalando el cielo, hablando en castellano a señas, ¿no? Los indígenas han dicho, estos loquitos, ¿quiénes son? ¿No? No andan a caballo, andan descalzos, están medio chiflados, ¿no? Los han de haber mandado a los locos aquí para deshacerse de ellos. Y resulta que cuando esos frailes se dan cuenta de que nadie entendía nada, comienzan a traerse a los niños, ¿no? Y comienzan a enseñarles castellano y comienzan a medio aprender las lenguas indígenas, pero muy pocos, quizás Sagún, Durán, que vivió de niño en la calle, ¿no? Llegó jovencito a Nueva España y aprendió náhuatl con sus amiguitos jugando en la calle, ¿no? Salvo Molina, Durán o Sagún, la mayor parte de los frailes no llegaron a dominar lenguas indígenas. Les costaba mucho trabajo. La TL, para los españoles les sigue costando trabajo la TL, ¿no? Dicen alante, ¿no? Atlante. Imagínense, el náhuatl está lleno de TL, ¿no? O, ¿cómo se llama esto? Cuauhnáhuac. Cuernavaca. ¿Qué hay de Cuauhnáhuac a Cuernavaca? O, ¿cómo se llama esto? Huitzilopochtli. Churubusco. Díganme si no tenían oído de artillero. ¿Sí? Imagínense qué posibilidades había de comunicarse, pues con intérpretes, ¿no? Y los intérpretes pues interpretaban lo que les venía en gana, ¿sí? Y lo mismo pasó en la conquista. Muy pronto alguno de los pajecitos que venía con Cortés, que era muy hábil para las lenguas, aprendió náhuatl, ¿sí? Y ya la Malinche se desembarazó un poco de la cantidad de gente que quería que le tradujera, ¿verdad? Algunos autores dicen que incluso Cortés llegó a hablar náhuatl. Pero hablar una lengua es difícil. Hablar una lengua bien, entender todas las sutilezas de la lengua, ¿sí? Entonces el problema de la comunicación será un problema, no solamente en la conquista, también en la evangelización y también en todo el proceso futuro. Pero claro, siempre va a haber estos puentes, esos intérpretes, ¿no? Esta gente que habla varias lenguas y que posibilita la comunicación. El sexto de los mitos es la devastación y el exterminio, ¿no? Claro, aquí ¿qué tenemos como fuente? Si leemos La visión de los vencidos, el libro este que tuvo un gran éxito, se ha traducido a todas las lenguas del mundo, es un libro que de hecho es una recopilación, una selección del libro 12
del Códice Florentino. Recuerden, el Códice Florentino es un códice que mandó a hacer Sahagún para hacer él su historia, historia de los indios de la Nueva España, la historia general. Y en este libro, en este códice, el último libro, el libro 12, es una relación de la conquista narrada en términos indígenas, ¿sí? El libro se está recopilando a mediados del siglo XVI posiblemente, pero se termina como por 1570-80, ¿sí? O sea, los que están informando a estos indígenas que están recopilando el libro eran niños cuando la conquista. Eran niños, ¿sí? De los viejos ya ninguno vivía, de los que sobrevivieron, ¿sí? Entonces, claro, la visión de los vencidos es una visión terrible, es una visión tremenda. No es errónea, al contrario, es una visión muy objetiva, ¿sí? Pero es eso, una visión, ¿sí? Entonces, a partir de esa visión, claro, un pueblo sitiado, como todos los pueblos sitiados del planeta, sufren hambres, epidemias, muerte, devastación. Es parte del proceso de la humanidad. La humanidad somos una especie que nos hemos pasado conquistando unos a otros. Hemos pasado de ser conquistadores a ser conquistados, a volver a ser conquistadores y a volver a ser conquistados. Los mismos españoles, castellanos o como queramos llamarles, ¿sí?, habían sido pueblos conquistados, ¿sí? Es decir, no tenemos el monopolio del sufrimiento, ¿sí? Todos los pueblos conquistados han sufrido horrores. Es parte de la conquista, es parte del horror de la guerra, ¿sí? Es parte del horror de la guerra, ¿no? Entonces, a partir de ahí no podemos decir toda la conquista fue devastación y exterminio, ¿no? Los españoles vinieron a matar a los indios. Algunos hablan de genocidio, ¿no? No podemos comparar lo que hizo Hitler en el Holocausto, que fue una conciencia de exterminio de un pueblo, es decir, por razones étnicas, a algo que sucedió como una conquista y que por supuesto a los españoles lo que menos les convenía es que los indios se murieran, porque son sus trabajadores, son su fuerza de trabajo. ¿Cómo van a exterminar a su fuerza de trabajo? Es absurdo, ¿sí? No sé si queda claro esto, ¿no? Devastación, exterminio. Sí, la conquista, toda conquista es exterminio y devastación. Pero a los españoles lo que les interesa es que estos indios trabajen para ellos. Y a los frailes lo que les interesa es que esos indios se conviertan y se salven. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto entonces? ¿No? El proceso conquistador es un proceso, como todo proceso conquistador, terrible, devastador. Pero la mayor devastación no vino de los humanos, vino de los microorganismos. ¿Recuerdan? La conquista fue una conquista de los microbios, ¿sí? Los americanos habían estado aislados durante milenios del viejo continente. Se habían quedado aislados, ¿no? Cuando el estrecho de Bering deja de ser un puente de hielo, ya no pasaron más gentes, ya no pasaron, ¿no? Y estas comunidades de humanos que vivieron en América desarrollaron anticuerpos para las enfermedades de América. No es que no hubiera aquí enfermedades. El gran mito de que el México prehispánico estaba libre de enfermedades. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? Todas las enfermedades, las malarias, todas las enfermedades terribles de los trópicos. Los españoles caían como moscas en los trópicos, ¿no? Entre las serpientes, las niguas, las arañas, las tarántulas, y todos los insectos que los picaban y que les transmitían enfermedades terribles, la fiebre amarilla, todas enfermedades transmitidas por los mosquitos. Esas enfermedades existían en América y no existían en Europa, ¿sí? Pero Europa llevaba milenios también de crear anticuerpos para los virus que se estaban produciendo en Europa. Recuerdan que además, a diferencia de América, en Europa se desarrolló una extensa actividad ganadera desde el Neolítico. Y una parte importante de las enfermedades que se tenían en el viejo continente provenían de los animales.
La fiebre aviar, todas las transmisiones de gallinas, borregos, cabras, vacas, las vacas locas, todo esto eran enfermedades que existían en Europa, sobre todo por su fuerte contacto con animales domésticos, que no había en América, ¿no? Bueno, en América tenían perros y guajolotes, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces, claro, los europeos traen genéticamente un ADN ya preparado. Acaban de pasar una terrible epidemia en el siglo XIV, la peste negra. Los que se murieron, ¿sí? Los que sobrevivieron heredaron su gene sobreviviente a sus descendientes, ¿no? Llegan a América y los indígenas no tienen anticuerpos para esas enfermedades, ¿no? En Europa la viruela, sí, te quedabas cacarizo, pero a veces sobrevivías a la viruela. Aquí era mortal, ¿sí? La viruela, el sarampión, todas esas enfermedades que en Europa más o menos estaban erradicadas. Muchísima gente se moría también en Europa. No piensen que Europa también ya estaba libre de enfermedades, ¿no? La mortandad infantil es brutal, ¿sí? Hasta el siglo XX podemos decir que la humanidad está recuperándose, ¿no? Para nuestra desgracia, porque ya somos demasiados. Pero en aquella época las epidemias eran la forma regular de equilibrar el sistema, ¿no? Faltan alimentos, se muere la mitad, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces tampoco es algo excepcional. Toda conquista trae consigo estas consecuencias, y en América especialmente porque los indígenas no tenían los anticuerpos para protegerse de estas infecciones que llegaron de Europa, ¿sí? El séptimo mito, la superioridad española, ¿no? La superioridad española tiene que ver con ¿qué? Armas, ¿no? Sí, traían armas de fuego, ¿sí? 4. Agarren ustedes un fusil, y los fusiles como eran antes, tienen que cargar, meter la pólvora, prender la mecha, ¿no? Mientras estaban haciendo esto ya me mataron, ¿no? No son las ametralladoras de ahora, ¿verdad? Que puedo matar a 50 de un tirón. No. Matar a uno costaba trabajo si le atinabas, ¿no? Entonces eso de que las armas de fuego fueron... Sí, a lo mejor mataron a 4, pero había miles, ¿sí? Las bombardas. ¿Recuerdan estos cañoncitos que traía también Cortés, no? Claro, a los indígenas los impactó. En la visión de los vencidos se dice, ¿no? Son como bolas de fuego que salen del cañón y revientan el árbol, ¿no? Y como que revientan el cerro, ¿no? Y truenan y queda oliendo a polvo, ¿no? A ceniza, ¿no? Todas esas descripciones son aterradoras, pero traen 2 bombardas, 3. ¿Sí? Es decir, sí. Pero aquello de que se la creyeron cuando llegaron, según los mitos, de que eran blancos, pero lograron a los dioses, se la creyeron, también para aprovechar. Sí, pero también ese es un mito, Es un mito, ¿no? Piensen, por ejemplo, que en toda la humanidad hay albinos. Todos los humanos, incluso hasta los negros, tienen seres que nacen con falta de melanina, ¿no? Y el albinismo es algo general en todos los seres humanos del planeta, ¿no? Ver a un albino o ver a tantos albinos tampoco es sorprendente, ¿no? Se dieron cuenta además muy pronto de que se morían, no eran dioses, ¿no? De que los herían y se morían, ¿no? Los caballos, sí, los caballos pudieron impactar, al principio pudieron impactar, ¿no? Los animalotes enormes, tampoco eran tan grandes, Entonces pensamos en los caballotes, ¿no? Eran un poco más que un pony, ¿no? Sí, es decir, nosotros tenemos el concepto de nuestra estatura media actual, que por la alimentación, por la genética, pues, hemos crecido, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, las armaduras de los españoles, 1.60, no, eran chaparritos, y los indígenas andaban por ahí, ¿sí? Bueno, o sea, tampoco estamos en gigantes, ¿verdad? Es decir, estamos ante, sí es cierto, hubo una cierta, digamos, impacto primero, ¿no? Las armas de fuego, los caballos, ¿no? Los perros jadeantes, lo que describe la visión de los vencidos, ¿no? Estos perros
que andaban jadeando y ladrando por todos lados, ¿no? Que después, recuerdan, los españoles utilizaron como armas de guerra, ¿no? Pero eso tampoco pudo haber sido tan impactante, ¿no? Quizás fue más impactante el hecho de un poco el pesimismo de la visión prehispánica de los ciclos, ¿no? Sí, los ciclos terminan por destruir el mundo y viene un nuevo mundo, un nuevo ciclo, ¿no? Quizás también la idea de Quetzalcóatl que regresaba para vengarse, ¿no? Es multifactorial el fenómeno, ¿no? Pero eso de sostener que hay una superioridad española, pues no. Yo creo que privó más en la conquista y en el éxito de la conquista la desunión entre los pueblos indígenas, ¿no? Porque no se sienten mexicanos, ¿no? No hay un concepto de México, vamos a defender a México contra... ¿no? Los mexicas se sienten mexica, y los totonacas, y los zapotecos, ¿no? Y además era una zona, Mesoamérica, de continuas guerras, ¿no? Tampoco nos imaginemos una Mesoamérica como nos la pinta, ¿no? Flor y canto, todo era flor y canto, ¿no? Estábamos casi en el paraíso terrenal y vinieron estos a destruir nuestro paraíso terrenal. No había enfermedades, todo era paz, peace and love, ¿no? Todo era armonía, ¿no? Los pueblos se sometieron al mexica porque los mexicas eran buenísimos, ¿no? Eran bondadosísimos. Pues no, eran brutales, una sublevación era ahogada en sangre, ¿sí? Los sacrificios humanos y todo este concepto de la guerra santa, la guerra como algo que es necesario para capturar esclavos vivos para el sacrificio, ¿no? Es decir, era una situación continua de guerra, ¿sí? No nos imaginemos que llegaron al paraíso incontaminado y introdujeron la guerra, ¿no? Es decir, las alianzas en los grupos indígenas con los conquistadores fueron determinantes en el proceso de conquista. Los apoyos que los frailes tuvieron de los jóvenes indígenas que se educaron en sus conventos fueron determinantes para el éxito de la evangelización, ¿sí? Y no podemos olvidar esto, ¿no? Hay una frase que decía un maestro que hay que tomarla con pinzas, pero decía, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Las fuentes que tenemos para el conocimiento de esta época, en general los historiadores nos basamos en fuentes, ¿no? No nos inventamos los hechos como los literatos, ¿no? Nuestras fuentes son básicamente fuentes de la época, ¿sí? Pero esas fuentes tienen que ser interpretadas. No nos podemos creer todo lo que dice la fuente, porque la fuente tiene un contexto, tiene una intención, tiene un objetivo, ¿sí? Entonces, no nos podemos ir con la finta de que todo lo que dice Cortés en sus cartas es cierto, ¿no? Tenemos que, ¿por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿No? Hacer preguntas a la fuente es fundamental para nosotros para poder reconstruir los hechos. Además, es fundamental también contrastar fuentes, ¿no? Porque una fuente da una perspectiva, pero no tengo la otra perspectiva. Por eso es riquísima la información que nos dan las fuentes indígenas. Si la visión indígena de la conquista es fundamental para entender el proceso, porque tenemos la voz del otro, ¿sí? Sí queda claro, ¿verdad? Entonces, reconstruir a partir de todas estas fuentes una aproximación a lo que fue la realidad, nunca podremos saber lo que pasó. Eso olvídense, ¿no? Olvídense, ¿no? Podemos aproximarnos a posiblemente lo que pasó, ¿sí? Eso nos lo dan fuentes como la historia de la conquista de México de Francisco de Gómara, ¿no? O las décadas del Nuevo Mundo de Antonio de Herrera, que son fuentes que se dan a partir de la perspectiva hispana, ¿no? Y por supuesto, como hemos visto, las fuentes indígenas. También hay fuentes españolas que nos dan una versión menos optimista de la conquista. Claro, las fuentes españolas nos dicen, llegamos, convertimos a los indios al cristianismo, Cortés derrocó ídolos, puso imágenes de la Virgen, todos se convirtieron y, bueno, Cortés es el Moisés del Nuevo Mundo, ¿no? Es decir, porque salvó a su pueblo, los indígenas, de la idolatría. Pero hay otras fuentes españolas que nos pintan una conquista bastante brutal. Y la más conocida y la más común y la que se utiliza más para esta famosa leyenda negra de España
de que la conquista fue devastadora, brutal, etc., es precisamente la obra de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Ese fraile dominico que fue encomendero en las Antillas, tuvo encomiendas, fue sacerdote en las Antillas, después entró a la orden y se transformó totalmente en un defensor de los derechos indígenas, ¿no? Viajó muchísimas veces a España y elaboró varios textos sobre las barbaridades que estaban haciendo los españoles en América, ¿no? Entre ellos, el más extendido, se tradujo a varios idiomas, fue la brevísima relación de la destrucción de las Indias, ¿no? Donde describe cosas aterradoras que en efecto sucedieron. No podemos vender una historia rosa de la conquista como la que nos da Cortés o la que nos da Gómara, ¿no? Fue brutal, ¿no? Los conquistadores, algunos eran verdaderos psicópatas, ¿sí? Verdaderos psicópatas. Disfrutaban de ver sufrir a la gente, ¿no? Las descripciones que hacen las Casas de Pedrarias Dávila o de otros conquistadores son aterradoras, ¿no? Dignas del mayor horror de la humanidad. Claro, eso también es cierto, es la otra visión, ¿no? Y no es la visión de los vencidos, es la visión de un miembro de los vencedores, un fraile dominico, ¿sí? Tenemos también esta versión de los códices, ¿no? De los códices y de los testimonios indígenas, como el Códice Florentino o las narraciones que los indígenas hicieron de la conquista. Tenemos, por ejemplo, este códice, uno de los más antiguos, 1533, se conoce como el Códice del Aperreamiento, apenas es una hoja, ¿no? Es una descripción de un tipo de castigo que hacían los españoles sobre los indios que se fugaban o que querían someter. Es lanzarles a sus perros bravos, ¿sí? Se conoce así como el Códice del Aperreamiento, porque también esto lo describe las Casas en la brevísima relación, ¿no? Era una forma muy brutal de someter y de espantar, ¿no? Imagínense un perro bravo que se te echa encima, ¿no? Y aparecen dos personajes arriba que son Cortés y la Malinche, ¿no? Estos dos personajes van a ser fundamentales en el imaginario sobre la conquista, ¿sí? El imaginario sobre la conquista. ¿Qué significa el imaginario sobre la conquista? Cómo se construyó, reconstruyó y volvió a reconstruir la conquista a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿sí? Porque la conquista, como un hecho fundacional, no fue una invención del XIX, fue una invención desde el XVI, ¿sí? Desde el XVI la conquista se elaboró y se reelaboró y se reelaboró a partir de los testimonios indígenas y españoles y a partir de las necesidades que cada uno de los grupos que emitían estas historias le convenía, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la visión indígena del aperreamiento, ¿no? Vean aquí el Códice Huejotzingo, donde es otro tipo de postura, ¿no? La conquista fue muy eficiente y los huejotzingas participaron en ella, ¿no? Aquí está una visión de los vencedores huejotzingas, ¿sí? Sí, no todos los vencidos fueron indígenas, sino todos los vencedores fueron españoles, ¿no? Aquí los indígenas están mostrando en estos códices cómo colaboraron con Cortés, igual que el lienzo de Tlaxcala, ¿no? Porque le están pidiendo al rey, es una relación de méritos, le están pidiendo beneficios, reconocimiento, prestigio, favores, no ser entregados en encomienda, tener sus propias autoridades, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo obtienen esto? Pues Cortés no hizo solo el trabajo, también nosotros participamos, ¿no? Y varios de estos códices están relacionados con estas colaboraciones, ¿no? Nosotros los podríamos llamar colaboracionistas, como en el siglo XIX consideraban los tlaxcaltecas traidores o la Malinche traidora. No. ¿Traidora a qué? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No? Como este mensaje es un mensaje de que los indios vienen bajo el estandarte de la Virgen María, todavía no saben pintar muy bien a la Virgen, se fijan, parece una bruja que está ahorcando al niño, ¿no? No parece una virgen amorosa, que no. Así veían los indígenas, todo es perspectiva, ¿no? Así veían los indígenas la imagen que traía Cortés, ¿no? Todavía no sabían que era la madre de Jesús, todavía no sabían nada, pero la pintan como el estandarte de Cortés.
El florentino está muy ilustrado y tiene también varias descripciones de este tipo. Ahí tienen una imagen del florentino con la llegada a las playas de Chalchicueyecan, una imagen del Códice Durán, ¿no? Vamos a ver varias imágenes, ¿no? Tienen el camino. El lienzo de Tlaxcala es muy interesante porque se fijan ahí, por ejemplo, aparecen los cañones, las bombardas, ¿no? Aparecen cargando las ruedas de los cañones, no se podían llevar por el caminos empedrados, ¿no? Pedregosos. Aparecen las primeras menciones a abuso. Vean aquí abajo un español agarrando a un indígena del cabello, ¿no? Ese es un referente continuo de los códices sobre los abusos de los españoles, de los encomenderos. Tienen ahí otro que está cargado por un tameme, ¿no? En la parte de arriba, es interesante, ¿no? El lienzo de Tlaxcala es uno de los más interesantes documentos indígenas porque en el lienzo de Tlaxcala se nos muestra siempre a los tlaxcaltecas encabezando la conquista, ¿no? Bueno, entonces vamos un poco a concluir para dar pie a preguntas, ¿no? Creo que después de esta visión panorámica que hemos visto, podemos tener claro que primero la conquista como hecho militar fue un hecho que se dio con una gran cantidad de variantes, no terminó con la conquista de México-Tenochtitlan. Todavía 30 años después de la conquista de México-Tenochtitlan se está apenas iniciando la conquista de Yucatán, apenas iniciando, ¿no? En los 30, los 40, Nuño de Guzmán está yéndose a la Nueva Galicia y está comenzando la conquista de los chichimecas. Hay una gran rebelión en 1542 chichimeca, la guerra del Mixtón, que termina por destruir incluso Guadalajara. Guadalajara tiene que cambiarse de lugar hacia más abajo, hacia donde estaba Chapala. Guadalajara estaba mucho más al norte, ¿no? Esta conquista siguió todavía más al norte, creándose Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México. Estos conquistadores que están realizando las conquistas del norte son empresarios, igual que Cortés, ¿no? Si lo vemos como conquistadores, perdemos esta otra dimensión, que es la dimensión del hombre que viene a hacer fortuna y que no la encuentra rascando o robándose el oro de Moctezuma, ¿no? La encuentra descubriendo minas de plata, la encuentra llevando gambusinos, llevando misioneros, llevando ganado, llevando pues todo lo que implica una colonización, ¿no? Es lo que hizo Francisco de Ibarra en la Nueva Vizcaya, o Luis de Carvajal en Nuevo León, o Juan de Oñate en el Nuevo México, ¿no? Son conquistadores, pero al mismo tiempo son empresarios. Están invirtiendo en una empresa, ¿no? Y la empresa les va a redituar muchos beneficios. Y el rey, para obtener dinero de esa empresa, los nombra gobernadores de estos territorios, estos nuevos reinos que se están creando en el norte, que ya no son Nueva España, se llaman Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México. Y después se llamarán Nueva Extremadura y Nuevo Santander, ¿sí? Estos territorios del norte están teniendo otro tipo de conquista y otro tipo de colonización muy distinta a la del centro, ¿sí? La conquista y la colonización de este tipo no pudieron realizarse si no iba paralelo a ellas el proceso de conversión o de imposición de la fe católica, ¿sí? Y esta es la otra conquista que tampoco podemos olvidar, ¿no? Recuerdan, hay un dicho me gusta mucho porque dice: Inglaterra dejó en la India ferrocarriles, España dejó en América iglesias. ¿Sí? Eso es lo que la conquista. La conquista es una conquista, obviamente, militar, económica, la explotación de los metales. Los metales no se sacaban solos, se explotaron a indígenas, a mestizos, a mulatos, a africanos. Esos metales fueron a enriquecer a Europa y gracias a esto se dio el despegue. Y no fue beneficiada España de este despegue, sino Inglaterra, Holanda, las grandes potencias que estaban ya mucho más avanzadas desde el punto de vista económico que España, ¿sí? Estos metales americanos transformaron totalmente la idea del mundo tal como se conocía y convirtieron este mundo en algo nuevo. La conquista trajo consigo esto, trajo consigo un proceso cada vez más acelerado de globalización, ¿no? Recuerdan, una parte importante de la conquista tuvo también que ver con la ampliación de las redes comerciales, ¿sí?
El comercio que habíamos visto fue uno de los factores que impulsó el descubrimiento de América, también fue uno de los factores que propició que desde Nueva España comenzaran a hacerse expediciones hacia las Filipinas, hacia China, hacia Japón, ¿sí? El sureste de Asia entró entonces en contacto con América y Nueva España se convirtió en el centro de este comercio internacional globalizado, ¿sí? Nada más piensen, por ejemplo, que en el siglo XVII la dinastía Ming china comenzó a cobrar sus tributos en plata y la plata salía de las minas americanas, sobre todo de Nueva España. Es decir, los chinos pagaban sus impuestos con pesos de plata mexicanos, ¿sí? En el siglo XVII. Entonces estamos entonces ante un proceso global en el cual nos vamos a insertar, o se van a insertar los novohispanos del siglo XVI, XVII y XVIII. Y la conquista fue solo el primer paso de este complejo proceso que llega hasta hoy. Muchas gracias.